Muy bien, entonces vamos a dar inicio con este espacio. Vamos a grabar esta sesión y bueno, me permito hacerles eh, una pequeña introducción y bienvenida. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Muchas gracias por su participación en una más de nuestras conferencias que concebimos como espacios de diálogo que nos permiten difundir investigaciones y conocimientos generados en el ámbito académico, artístico, social, cultural y natural. En esta ocasión nos convoca la exposición temporal Inventarios Lúdicos 2 del artista José Solórzano y curada por Marta Rosa Cardoso. Siempre nos emociona mucho cuando se dialoga con la exposición arqueológica y que pues esto permite explorarla desde distintas perspectivas. Muchas gracias, José. Hoy Mucho precisamente gusto. José va a contarnos sobre cómo, desde su perspectiva, ha generado esa reflexión del aprendizaje del pasado como soporte para la memoria e identidad de Costa Rica. Les cuento que las obras expuestas en esta muestra forman parte de una trayectoria de investigación que desde el 2015 José ha desarrollado a partir de su tesis de maestría, la construcción teórica de la categoría arte precolombino en Costa Rica, 1887-1910, y sus exposiciones individuales, mitografías e inventarios lúdicos 1. Ya pronto a cerrar la exposición, consideramos esta una oportunidad para conocer más sobre las perspectivas del artista y poder recorrerla con otros ojos. Le recomendamos aprovechar y visitarla hasta este domingo 25 de junio. Les voy a contar un poquito sobre la trayectoria de Josi. Es graduado en Arte y Comunicación Visual con énfasis en dibujo por la Universidad Nacional y graduado con honores de la Maestría en Artes con énfasis en Artes Visuales de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2013 se desempeña como profesor en la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad Veritas. Ha participado como investigador académico e instructor en proyectos relacionados con el arte y la cultura en el ámbito nacional. Como artista, ha realizado 7 exposiciones individuales, entre las que destacan Espíritu en Rojo en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, El Bello Verano en la Alianza Francesa, Mitografías en la Galería Dinora Bolandi e Inventarios Lúdicos en la Galería 1 en la Galería Olger Villegas Cruz en el Centro Cultural e Histórico Figueres Ferrer en San Ramón. Ha participado también en varias exposiciones colectivas. Su novela, La paciencia de los insectos, recibió el premio de novela corta del Centro Cultural de España en el 2012. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy y les dejo ahora con Josi. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les planteo hoy es un recorrido general panorámico sobre este proceso que va construyendo el arte precolombino como una categoría específica en nuestro país. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar primero cuál es la noción de arte que yo estoy proponiendo para entrarle a este tema. Y luego, cómo es que se van configurando los valores que están asociados a esa categoría y que son los que permiten finalmente decidir cuándo un objeto es considerado o no arte. Em, Cuando yo estaba planteando el tema para la tesis de maestría, justamente una de las principales preocupaciones que surgió fue darme cuenta que muchas fuentes teóricas hablaban sobre arte precolombino, pero no encontraba una discusión suficiente que me dijera específicamente de qué hablamos cuando hablamos de arte precolombino en Costa Rica. Entonces, el tema que les voy a desarrollar está vinculado con ese estudio que yo hice para mi tesis de maestría. A partir de este momento voy a quitar la cámara, ¿verdad? Por esta situación con la conexión. Aprovecho para agradecerles la paciencia y ofrecerles disculpas. Y vamos entonces a iniciar con esta presentación. Bueno, cuando nosotros consideramos arte precolombino, estamos automáticamente colocándonos en un sitio específico y también realizando decisiones específicas sobre una serie de objetos. Entonces, conviene considerar
que nosotros encontramos un ámbito general en la cultura que vamos a denominar lo estético. Es donde se dan todas las producciones visuales, musicales, todo lo que tiene que ver con la comunicación sensorial, siempre en el ámbito de una cultura. Dentro de lo estético existe lo artístico como una categoría específica. Y hay que anotar esto porque cuando hablamos de arte precolombino nos estamos refiriendo a culturas en donde no existía esa noción tal y como nosotros la estamos practicando actualmente. Y eso es algo que identifica además el estudio que yo llevé a cabo. Yo parto de la idea de que lo artístico es una categoría que nosotros empleamos actualmente, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a repensar cuáles son los procesos que nos han dicho que una pieza es o no es artística. Entonces, como primer elemento, hay que considerar que para hablar de lo artístico necesitamos una noción de arte. Cuando uno investiga al respecto, se puede encontrar teorías formalistas, por ejemplo, que enfatizan la forma en los objetos y a partir de allí elaboran un juicio sobre si algo es o no es artístico. Lo que yo utilicé es la teoría del círculo del arte, por eso tenemos ahí un círculo. En esa teoría, lo que se establece es que hay una serie de elementos que descansan unos sobre otros que configuran un círculo a partir del cual un objeto, digamos un objeto X, puede ser considerado una pieza artística. Además de esta idea de que algo es arte, que sería la noción, existe un productor, un ente productor, al que se le atribuye un conocimiento específico sobre una noción de arte. ¿Para qué? Para presentarla en un sitio también específico. Ese conocimiento tiene que ver con la existencia de una teoría y una crítica. Es decir, hay algo que se lee para tener una idea de qué es el arte en general y también hay una crítica que es lo que nos está explicando específicamente frente a cada obra por qué eso que estamos observando es un bien artístico. Esto forzosamente implica que existe un público, no un público cualquiera, sino un público del arte, un público que tiene una noción sobre lo que está viendo y que también ha tenido conocimientos sobre teoría o una receptividad a la crítica. Ese público también asume que existe un ente productor, que sería la persona artista. Y por supuesto, tenemos también un espacio de exhibición. Es decir, no es solamente el objeto artístico o la experiencia, sino también el marco donde se inscribe. Eso quiere decir que los objetos arqueológicos entran a un espacio de exhibición y dentro de ese espacio de exhibición es donde se da esta adjudicación del valor como arte. Porque nosotros podemos considerar que existen objetos en el ámbito de lo estético, en la cultura, en donde tienen un sentido específico, luego hay un proceso histórico y después esos objetos los terminamos viendo en una exhibición. Ahora, no todas las exhibiciones que nosotros vemos de estos artefactos son necesariamente artísticas, ¿verdad? Lo artístico sucede ahí después de que el objeto está siendo colocado en un sitio de importancia, lo cual nos vuelve otra vez a nuestra pregunta fundamental. Entonces, cuando hablamos de arte precolombino, ¿de qué estamos hablando? Tenemos entonces que regresar a esta posición entre lo estético y lo artístico y ese círculo. ¿Cómo pasa un objeto de una parte a otra? ¿Pasa libremente o no? En realidad se requiere un proceso y ese proceso está ligado al concepto de pantalla artístico-cultural de Juan Antonio Ramírez. Él lo que sostiene es que hay un grupo de personas que en un determinado momento hacen una selección de los objetos del pasado y determinan que esos son los objetos artísticos. Como estamos trabajando con la pantalla artístico-cultural y el círculo del arte, eso significa que esta pantalla implica que hay un grupo de personas que asumen que existe una noción de arte en aquella época. Hay personas especializadas, que serían las personas productoras. Hay un público, ese público es actual, que es el que está viendo esos objetos arqueológicos como arte. Tenemos un espacio de exhibición, que es el museo, y es necesario desarrollar una teoría y crítica para poder fundamentar por qué esta pieza sí y por qué esta pieza no. Porque la pantalla es esencialmente un filtro. Entonces, nosotros tenemos una serie de objetos que son recuperados en la historia de nuestro país. Muchísimos de estos objetos fueron recuperados por medio del huaquerismo, entonces hubo una destrucción significativa de contexto. Luego, una vez que están los objetos,
a través de la pantalla hay unos que sí se mueven hacia el ámbito de lo artístico y otros que no. Y esta aclaración es necesaria por ser obvia. Cuando uno va a un museo donde encuentra objetos arqueológicos, puede ser que en una vitrina haya una serie de fragmentos, por ejemplo, cerámicos. Y eso no implica que todos y cada uno de esos fragmentos cerámicos van a ser considerados una pieza artística. ¿Por qué? Porque existe esta pantalla artístico-cultural que es la que está determinando que sí y que no. Es una pantalla artístico-cultural porque nuestro sistema de pensamiento occidental tiende a realizar una unión entre las artes y las culturas, a tal punto que llega a identificar a las culturas por sus expresiones artísticas. Y dentro del ámbito del museo tradicional, sobre todo por sus expresiones artísticas que residen en objetos, en materiales, ¿verdad? Algo que uno puede tocar. Entonces, lo que tenemos como consecuencia es que a partir de esta pantalla artístico-cultural y esa noción de arte-cultura, en el ámbito de lo estético van a aparecer elementos considerados anónimos, tradicionales o colectivos, mientras que en lo artístico, aquellos objetos que se consideran auténticos, originales y singulares. La noción de autenticidad es esencial porque lo que nosotros vamos a observar como piezas artísticas precolombinas está vinculado en sus orígenes con el coleccionismo. Entonces, había también una preocupación de decir, bueno, este objeto que me están vendiendo, porque proviene del vaquerismo, em, yo considero que es valioso. ¿Por qué? Porque es auténtico. Esa autenticidad, aunque nosotros no estemos en un consumo que sea monetario, sigue jugando un papel importante en cómo comprendemos lo precolombino y en realidad cualquier objeto de la antigüedad que sea calificado como artístico. La noción que uno tiene cuando está frente al objeto de que efectivamente proviene de otros tiempos, proviene de otra cultura, lo que hace es construir una experiencia mucho más auténtica sobre ese mismo objeto. Nos hace pensar que estamos viendo algo original y original en el doble sentido, ¿verdad? También ligado a los orígenes y, por supuesto, singular, algo que logró resistir el paso del tiempo. Entonces, para este recorrido, pues lo que yo les planteo es que nos centremos en algunas de las características generales que corresponden al ámbito de la teoría y crítica de estas pantallas artístico-culturales, que son las que posibilitan comprender cómo es que se construye este arte precolombino como categoría. En primer lugar, hay que indicar que yo estoy partiendo de una serie de fuentes teóricas, esencialmente. Sin embargo, durante este transcurso temporal también se van a dar indagaciones visuales desde las artes. Y justamente las artes visuales van construyendo un puente entre ese pasado y ese presente. Ahora, nada más para que tengamos una idea del corpus de fuentes en el cual yo me basé. Tenemos 40 fuentes primarias que están relacionadas con diarios de circulación nacional. ¿Por qué se consideraron para el estudio? Porque esas fuentes son las que permiten crear puentes entre las personas del público y los objetos. Además, permiten comunicar dónde y cuándo se están exhibiendo. Y eso es particularmente significativo a finales del siglo XIX y principios del XX, porque es el recurso que tiene la gente para acceder a esos objetos específicos. Esas fuentes van entre 1886 y 2012, que fueron las que yo contemplé para mi tesis. Tenemos además 67 libros que se producen entre 1890 y 2023. Es decir, eh, cuando yo me encontré con el tema que iba a trabajar, este, una de las preocupaciones que encontraba en otros autores y otras autoras era justamente la idea de que sobre esto nadie habla. Y en realidad es todo lo contrario. Desde el mismo momento en el que se está considerando la existencia de un arte nacional, ya se está hablando también de la posible existencia de algo que se puede denominar arte precolombino. Si no, consideremos que entre 1892 y 2015 hay 24 catálogos en donde se hable específicamente de arte precolombino. Es decir, desde finales del siglo XIX ya tenemos una noción operativa al respecto.
A esto habría que añadirle también 50 artículos de revista entre 1892 y 1978 que corresponden a una época de la cultura nacional en donde existían revistas especializadas. No eran exactamente académicas, pero sí contenían artículos en donde se presentaban contenidos mucho más detallados y específicos. Y por último, tenemos el ámbito estrictamente académico. Podemos encontrar 51 artículos académicos entre 1952 y 2021 y desde 1953, con el primer trabajo final de graduación, ahí consideramos también las tesis, hasta 2018-15, que se refieren específicamente a la existencia de arte precolombino. Es decir, aquí no estamos considerando todo lo que se ha investigado desde la parte de antropología y arqueología. Estamos considerando únicamente lo que da por hecho que existe ese arte precolombino. Es decir, estamos en presencia de un ámbito teórico que prácticamente cubre toda la modernidad en nuestro país. Ahora, tenemos una primera etapa en la construcción de este arte precolombino que corresponde a una necesidad de tener una denominación específica para estos objetos. Entonces, ese primer momento parte del coleccionismo y allí lo que se da es una búsqueda de un artefacto que sea excepcional. Si yo encuentro 50, hay uno que va a destacar y ese es el que yo designo como importante. Durante esta época, la noción de arte que se aplicaba más a menudo era la de la técnica como resultado de un oficio. Entonces, mientras más compleja la técnica, mayor oficio. A mayor complejidad visual, mayor carácter artístico. Los objetos entonces se seleccionaban de acuerdo con la visión que tenía la gente a finales del siglo XIX del tiempo que podía ser requerido y los conocimientos técnicos para elaborar una pieza. Este primer momento de emergencia corresponde con la primera exposición nacional y la fundación del Museo Nacional al año siguiente, en 1887. ¿Por qué no podríamos separarlos? Porque la primera exposición nacional fue un evento en donde en los diarios literalmente llamaban a la gente a llevar todo lo que tuvieran para mostrarlo. Y allí se da el encuentro entre el gran público y esos objetos que habían pasado, digamos, desapercibidos, si no fuera por coleccionistas específicos. Tanto interés despiertan estos objetos que al año siguiente se crea el Museo Nacional, en donde hay una colección arqueológica específica. Y esa colección va a volverse todavía más numerosa con la donación del Museo Troyo, del cual vemos aquí una fotografía. Justo en esa foto nos damos cuenta que hay una escenificación de esos artefactos arqueológicos. Es una exhibición de curiosidades. Nuevamente es ese artefacto, perdón, excepcional que llama la atención. Ahora, paralelo a este proceso, se está dando el desarrollo de los primeros momentos del arte nacional. Entonces, existen las ideas de academicismo, que es una forma de crear imágenes vinculada con la mímesis, es decir, la capacidad de imitar lo que vemos. El arte que imita lo que vemos es el arte con mayúsculas. También, y por influencia del mismo autor de este dibujo, Tomás Povedano, entra la idea de que el arte es un símbolo esotérico. Tomás Bodano no solamente está vinculado con el arte, sino también con el movimiento esotérico en nuestro país a través de la Sociedad Teosófica, y él ve en todos los objetos de la antigüedad una relación con la mítica Atlántida. Entonces, en las revistas, por ejemplo, Envidia, que publicaba la Sociedad Teosófica, aparecen alusiones a cómo esos objetos están hablando no tanto de una antigüedad ubicada en esta tierra, sino más bien una antigüedad mítica que está relacionada con saberes ocultos. Paralelo a eso, se consideraba que lo indígena podría ser una clave metafórica del presente. Y este es un detalle curioso, porque esa clave metafórica implica que, por una parte, permite identificar al país. En una época en la que es tan significativo el concepto de territorio, los frutos de la tierra son considerados elementos que identifican ese lugar. Y entonces hay eh, digamos, un proceso de metaforización en donde un artefacto arqueológico que es extraído de la tierra se ve como un fruto que se extrae, una producción de esa tierra que permite identificarla. Por supuesto,
que lo que estamos viendo ahí es una negación completa del componente humano de ese pasado, ¿verdad? Es como si los objetos hubieran quedado ahí solos. También durante estos años es cuando se plantea que existe un binomio naturaleza-cultura en, presente en el discurso de esos objetos y sobre todo que hay una característica particular que tienen y es la reunión de elementos que provienen del norte y del sur de nuestro continente. Anastasio Alfaro, en ese particular, es una figura preponderante porque es uno de los primeros que detecta estas características visuales. En sus estudios, él enfatiza cuáles pueden ser las relaciones con el norte y el sur. Realiza también un paralelismo, él ve un paralelismo entre la biología del país y la cultura del país. Otro detalle acá es que como se encontraban objetos por medio del waquerismo, incluso había personas que los comparaban con las culturas más conocidas para esa época al norte y al sur de nuestro continente y decían que los objetos de acá eran más pequeños y eso es como la cultura de la época, que apenas se estaba desarrollando, pero no estaba suficientemente grande. Esa noción de que estamos en camino, pero no hemos llegado, es en realidad una visión que tiene el siglo XIX sobre sí mismo, pero que la proyecta hacia el pasado. La segunda etapa se traslapa con la anterior y corresponde a la entrada del arte moderno a Costa Rica. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha publicado mucho sobre arte precolombino. La gente lo ha estado leyendo. Entonces, tienen una noción de ese pasado como un elemento que les permite identificarse. Cuando entra el arte moderno, entonces vamos a tener presentes los mismos valores que hemos mencionado anteriormente, sobre todo este elemento de identificador nacional. Por ejemplo, en el Diario de Costa Rica, cuando se quiere homenajear al doctor Enrique Ludet, que se hace una medalla en donde aparece la figura de Quetzalcóatl. Es decir, ya no están utilizando el referente cultural europeo, sino que están construyendo una noción de independencia visual a partir de la historia antigua. Lo indígena se presenta siempre como clave metafórica del presente. ¿Por qué digo metafórica? Porque hay un proceso de visibilización del artefacto y al mismo tiempo de exclusión del componente humano que está ligado a ese artefacto en el pasado y en el presente. El repertorio americano es una revista que va a asumir todas las voces que habían publicado anteriormente en diversas revistas y justo ahí aparece este artículo de Emilia Prieto de Arte Indígena, que es una defensa del estudio de las piezas que se encuentran en el Museo Nacional como una posibilidad para desarrollar un lenguaje que sea absolutamente propio. Es el reflejo de un momento en el cual lo moderno implica que se va a desarrollar un lenguaje ligado a las vanguardias, pero al mismo tiempo hay una preocupación por desde dónde se está elaborando el lenguaje y para quién. Esta época corresponde además a la exposición de 1928 en París, en donde hay objetos arqueológicos costarricenses, y a partir de esa experiencia, por medio de María Fernández de Tinoco, se realiza la primera exposición de arqueología y arte precolombino en 1934 en nuestro país, en el Teatro Nacional. O sea, es decir, ahí hay una unión entre toda esta tradición decimonónica y esta aspiración por un arte con mayúsculas y ese pasado. Eh, esta, Esto que vemos acá es el catálogo descriptivo compilado por Jorge Lines, que va a ser también una figura significativa en la reafirmación de el valor que pueden tener esos objetos como piezas artísticas. Y al lado, lo que tenemos es la portada de un documento publicado para celebrar el cincuentenario de la fundación del Museo Nacional, justamente por María Fernández de Tinoco, una ocarina huetar de 18 notas, y la trayectoria de ella es significativa por la divulgación que logra alrededor del arte precolombino, pero también porque al ser hija de su tiempo, ella mantiene aún esta idea de que ese arte puede estar relacionado con saberes ocultos. Y tiene también sus propias interpretaciones, a veces demasiado literales, de las piezas. ¿Y eso por qué sucede? Porque la mímesis se mantenía presente. Ahora,
¿Cuáles son los elementos que nos interesa destacar de esta etapa? Primero, que hay una coincidencia de la modernidad plástica y las formas precolombinas, es decir, la síntesis, la geometrización. Se reafirma de forma contundente que esos objetos van a servir para crear identificadores nacionales. Quizá no podríamos hablar de una identidad completa, sino más bien de elementos con los cuales uno se puede identificar. Por eso digo identificadores. Y además se considera que lo precolombino, ya de manera oficial, es fuente para una artesanía y un arte que sean eminentemente nacionales. Durante esta época, sin embargo, se considera que la figuración que aparece en los objetos es hasta cierto punto caprichosa o extraña, que son palabras que aparecen en esas fuentes. Entonces, se considera que solamente a través del mito se puede entender qué es lo que se está viendo. Y el modelo cultural que se utiliza es un modelo que no está relacionado con la investigación de los yacimientos, justamente porque no existía una arqueología profesional en este momento. Y el huaquerismo sigue siendo, incluso en nuestros días, una preocupación porque está centrado únicamente en el objeto. Durante esta etapa se mantienen los valores del coleccionismo. La siguiente es cuando entramos en la necesidad de divulgar el conocimiento para construir la nación ahora del siglo XX. Y entonces, cuando se da la fundación de la Universidad de Costa Rica, se realizan una serie de actividades, entre ellas una exposición El arte en Costa Rica. Y la primera sección se titula El arte aborigen en Costa Rica. ¿Por qué esto es significativo? Porque nuevamente tenemos esa fascinación por esos objetos arqueológicos que hace que necesiten ser considerados dentro de una historia de la visualidad en este territorio. Y esto es significativo porque en años posteriores hubo textos escritos alrededor de la historia del arte costarricense que más bien trataban de generar una frontera y decir, no, eso no es arte costarricense. ¿A qué nos lleva esto? A que este es uno de los puntos de partida de esta muy necesaria discusión de qué es lo costarricense en el arte y desde dónde lo vamos a tomar, ¿verdad? Por ejemplo, si nos ciñéramos a esa visión que traza una frontera con todo lo que podemos observar en la arqueología, no solamente estaríamos reduciendo eh, la población considerada costarricense, es decir, realizando un proceso de exclusión, sino que también si lo proyectamos a futuro, estaríamos haciendo un cierre de fronteras, ¿verdad? Porque entonces entramos en discursos que están ligados a los totalitarismos que tanto daño hicieron en el siglo XX. Entonces, además de esta sección en donde se exhibieron objetos, también hubo un programa en el mismo Teatro Nacional en donde se presentó una serie de intervenciones musicales tituladas Cantos Indígenas. Nuevamente, hay una necesidad de encontrar un puente con ese pasado. ¿Cuál es el puente que se está atendiendo? La práctica artística en el presente. Esta época es la que coincide además con la fundación del Museo del Oro del Banco Central en 1966 y el Museo del Jade en 1977. Además, hay un cambio de sede del Museo Nacional y se inaugura la Torre de Oro, de cuyo catálogo tenemos acá la portada de 1951. Y es que algo que caracteriza a esta época es la visión de que existe la cultura y esa cultura tiene que extenderse a todas las personas y la forma de extenderla es a través de la divulgación. Entonces, aunque se mantiene la búsqueda de ese artefacto excepcional, se considera que esos artefactos deben ser comentados y explicados a todo el público. Se mantiene la coincidencia de la modernidad plástica y las formas precolombinas, el arte precolombino como identificador nacional y como una fuente para una artesanía y un arte verdaderamente nacionales. Se sustituye el modelo de Chortegas, Huetares y Bruncas por el de zonas de influencia o el modelo de un corredor cultural. Esto sobre todo por la influencia que ejerce Doris Stone desde la jefatura del Museo Nacional. Y ella, su principal preocupación en esos términos de modelo cultural era justamente encontrar cómo todo lo que existe acá es producto de influencias que vienen del norte o del sur y se conjuga. Esto también va a ser algo discutido posteriormente.
En esta época es cuando se publica el libro Costa Rica precolombina, que sigue siendo hasta la fecha uno de los grandes libros de divulgación sobre arte precolombino. Y aquí tenemos una imagen justamente que proviene de un glosario que está al final del texto. ¿Y por qué la pongo? Porque este es un momento específico en el cual alguien se toma el tiempo de señalar de manera visual y contundente cuando algo es arte y cuando no lo es. Un simple embellecimiento, un patrón de líneas, se considera artesanal, anónimo, tradicional, mientras que un diseño complicado sí es artístico. ¿Por qué? Porque es único, porque es original, porque es auténtico, porque es excepcional. Esto es una síntesis de esa pantalla cultural que se vino construyendo desde que iniciamos este recorrido en 1896. Esto también es lo que explica por qué hay algunos objetos que tardan mucho más tiempo en entrar al ámbito del arte precolombino. Por ejemplo, las esferas de piedra. Durante esta época, según señala Ifigenia Quintanilla en su libro, que es además el libro por excelencia sobre las esferas de piedra en nuestro país, que Doris Stone regala una esfera eh, y la persona que la recibe en Estados Unidos argumenta que el único valor que tiene eso es que es esférica y que la hizo un indígena. Es un síntoma de cómo existe esta concepción de que tiene que ser complicado, extraño, para que llame la atención, para que sea artístico. En cambio, si tiende a la simplicidad, no lo es. Por supuesto que todo esto va a plantear dudas. Por eso llegamos a la cuarta etapa, que se da entre la década del 70 y el 80, en donde ya se hace visible que la historiografía es un discurso. Es decir, todo lo que nosotros vemos en el mundo y todo lo que nos dicen forma parte de una historia que nos están contando. Lo mismo que el arte precolombino, ¿verdad? Lo artístico no podemos decir que reside exactamente en el objeto. Lo artístico está sucediendo cuando estamos en ese círculo y está el objeto en un espacio específico, nos están diciendo qué ver y nosotros estamos viendo ese objeto. Esa es la época en la cual la divulgación corre paralela a la discusión, por ejemplo, en la revista Troquel del Banco Central de Costa Rica, en donde aquí ya se están planteando más bien si es positivo o no hablar de un arte precolombino o si más bien centrarse en, entre comillas, lo artístico, podría estar produciendo un empobrecimiento del conocimiento alrededor del objeto, al centrarse solamente en el artefacto y no considerar su contexto. También esta época es la que corresponde a la discusión seria sobre patrimonio cultural, desde dónde viene y cómo lo estamos viendo. Porque es muy diferente si yo asumo la pieza como algo que yo colecciono de manera individual, aunque luego lo done al museo, así considero que esa pieza es un valor patrimonial, que ya no me pertenece a mí como individuo, sino que pertenece a una colectividad. Esta discusión lo que hace es poner en relieve todo este proceso que nosotros hemos ido mencionando acá, ¿verdad? Hay gente que toma el objeto, lo estudia, lo observa y al mismo tiempo te está diciendo que ese es el objeto que hay que ver y no otros. Incluso hay discusiones sobre cómo se está utilizando ese artefacto arqueológico presentado como algo del pasado para en realidad hablar del presente. Por ejemplo, en la exposición entre continentes, entre mares, además de enfatizar esta idea del corredor cultural, hubo voces críticas que consideraron que la exposición, que estuvo itinerante en Estados Unidos, estaba funcionando como un mecanismo para subrayar la diferencia entre este país y sus vecinos centroamericanos. Lo mismo que se plantea Luis Ferrero en su libro de ¿Por qué prehistoria e historia precolombina? Porque vamos a considerar que existe una diferencia tajante según la aparición o no de la escritura, de acuerdo con los cánones de la mirada eurocentrista. Y eso tiene también que ver con el hecho de que hay numerosos hallazgos, pero esos hallazgos son apenas una parte de lo que realmente existió en esa época. Incluso, él argumenta también cómo existen crónicas que hablan de la producción de códices en lo que ahora es nuestro país, pero que no subsistieron el paso del tiempo por las condiciones del suelo y del clima que nosotros tenemos. Entonces, es exactamente ese modelo que nos han impuesto el que nos permite hablar de historia o prehistoria
podría ser que ustedes en este momento consideren, bueno, y entonces, ¿por qué seguimos hablando de precolombino? La etiqueta de arte precolombino yo la decidí utilizar porque es el término más extendido, pero las etiquetas también habrá que discutirlas en otro momento, ¿verdad? Porque incluso si hablamos de arte de la antigüedad, también podemos preguntarnos exactamente qué estamos haciendo al delimitar que hay una antigüedad, es la entrada tajante de una modernidad, hay un proceso que es un tanto más complejo. Mantuve la etiqueta además porque en nuestro país, por la configuración de cómo se quería que fuera la identidad nacional, hubo un discurso colombino muy fuerte. Es decir, como si en este territorio hubo gente, hizo estos artefactos, se murió toda y luego llegaron los españoles y todos terminamos exactamente iguales. Entonces, esto de precolombino alude también a esa muy necesaria discusión que está sobre estos temas. ¿Qué tenemos entonces acá como resultado de estas épocas? Tenemos la aparición del diseño como discurso para entender los objetos. ¿Por qué? Porque como está en discusión si son arte o no es arte, en ese momento es donde la gente dice, bueno, podemos comprenderlos como un diseño, como una solución de problemas de comunicación, que pueden estar relacionadas también con el ritual. El arte se considera como un símbolo, ¿sí? Muy cercano ya casi al signo en términos semióticos, y se considera que parte del realismo mítico, que es probablemente una de las nociones que más influencia ejerció durante estas décadas en nuestro país, de Paul Westheim. Él lo que sostiene es que estamos viendo la imagen de la realidad pero que tiene un sustrato mítico. O sea, no hay una deformación del objeto, como decir, una estilización, sino más bien hay una visualización de cómo ese objeto es percibido a nivel de mito. Es como cambiar la orientación. Se mantiene, por supuesto, la idea del corredor cultural, se mantiene la complejidad técnica como criterio de definición del arte y hay una oposición entre simplicidad y exceso. Quizás exceso les parezca una palabra con una connotación peyorativa. Dentro de este ámbito, eso también puede pasar. Es gente del presente juzgando elementos del pasado que no son exactamente de su cultura. Toda esta etapa lo que hace es más bien abrir interrogantes y es lo que nos lleva a la actual, en donde hay una consolidación del estudio artístico, pero eso no significa que tengamos nociones fijas, significa más bien que hay una toma de conciencia de que sí se pueden abordar los objetos desde una visión del arte, sin que pretenda sustituir ni a la arqueología ni a la antropología. Se enfatiza la idea de lenguaje y de pensamiento visual. ¿Y esto a qué responde? A que durante todas las etapas anteriores se consideraba que la gente producía las cosas por un uso meramente ritual. Y no digo que el ritual no esté presente. Lo que sucede es que también hay procesos de pensamiento visual, de desarrollo de la forma, de conocer los materiales para transformarlos hacia determinados fines. No solamente fines utilitarios, ¿verdad? También hay fines que tienen que ver con la expresión y puesto que son culturas humanas, tienen que haber fines también que están relacionados con el goce estético. Entonces, tenemos, por ejemplo, Historia Antigua de Costa Rica, que asume ya de manera integral la existencia de algo que podríamos denominar arte en este caso de la antigüedad, aquí ya no es arte precolombino, y también este libro Lítica Precolombina, que es justamente de Linz, de 1993, escrito a dos manos, y que forma parte de una investigación que realizó Amalia Fontana Coto alrededor de cómo podíamos comprender ese lenguaje visual que aparece en los metates como un diseño, como una concepción de la forma que utiliza las mismas estrategias y herramientas que podríamos encontrar en la práctica actual del diseño. De hecho, ella continúa su línea de investigación con diseños del pasado que perduran para siempre. Ya a inicios del siglo XX es también cuando hace su entrada oficial la esfera precolombina al ámbito teórico como un objeto que hay que comprender no solamente en tanto hallazgo arqueológico, sino también con una serie de valores que desde el presente, visualmente, se pueden adscribir a lo que conocemos como arte. Y la investigación sobre sellos cerámicos de 2009, que significa también una ampliación de lo que se considera o no se considera arte, porque
la orfebrería figurativa, la cerámica de la Gran Nicoya y la lítica, en donde aparecen personajes, fueron las primeras expresiones adoptadas como arte. Los sellos entran mucho tiempo después, hasta finales del siglo XX. Los objetos, por ejemplo, en hueso, entran alrededor de los años 60, pero entran y salen, ¿verdad? Tampoco es que están todo el tiempo ahí. Em, el jade entra posteriormente, e incluso ahora los petrograbados, petroglifos, entran mucho tiempo después. Es decir, todavía estamos ante una categoría que sigue construyéndose en la medida en la que la pantalla artístico-cultural va también cambiando. Y bueno, esto era justamente a lo que me refería. Por ejemplo, estos petrograbados de Turrialba, que son comprendidos en esta publicación de 2017 desde una perspectiva completamente artística. O las investigaciones sobre diseño precolombino del doctor Henry Vargas, que van sobre cómo se construye ese lenguaje visual, cuáles son sus estructuras básicas, cuáles son incluso los esquemas de color que se utilizan y cómo eso se mantiene presente como un remanente y sirve para construir algo que se dirige al futuro. Justamente entonces, esta sería más o menos la situación actual. Encontramos el diseño como un valor esencial, que además está considerando todos esos objetos como el producto de una actividad intelectual. Se da la presencia del arte como símbolo, por ejemplo, cuando se hacen estudios de iconografía, pero también del arte como lenguaje, como la creación de un sistema de elementos visuales que sirve para unos fines determinados. El realismo mítico permanece en algunas publicaciones, aunque hay una mayor preponderancia del estudio etnológico, arqueológico e histórico para comprender qué es lo que estamos viendo en ese objeto. O sea, no solo de lo que yo observo hoy, sino también de qué se ha observado y qué podría significar. En muchos casos, la complejidad técnica va a mantenerse como criterio de definición artística. El modelo de corredor cultural se sustituye por el de los desarrollos locales. Entonces, esto también traza un paralelismo con el presente, en el cual es necesario decir no solamente qué queremos ser, sino también la importancia que tiene lo que estamos haciendo. La situación ísmica del país no va a desaparecer de este panorama, pero ya no se está viendo como que todo proviene de otros lugares, sino que hay influencias de otros lugares y aquí se pueden reelaborar. Y eso que está presente en los artefactos es también un correlato de lo que sucede en el presente. El estudio artístico va a heredar la búsqueda del objeto o artefacto excepcional y también va a heredar esa oposición entre simplicidad y exceso, pero ahora como una posibilidad de discusión, no como si el hecho de que un artefacto sea más complejo o más simple obligara a determinar a priori que puede o no pertenecer al ámbito artístico. Y este es el panorama general de cómo se construye la categoría arte precolombino en nuestro país. Hola José, muchas gracias. Gracias por esta exposición tan interesante. No sé si alguna persona, por el momento no tenemos eh, preguntas o comentarios. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a José. Hemos tenido varias oportunidades de dialogar con inventarios lúdicos. La semana pasada o antepasada la pasada tuvimos un conversatorio, tuvimos una experiencia de mediación y José también ha estado ofreciendo espacios de conversación dentro de la expo. Entonces, creo que hemos aprovechado bastante este espacio. Comentarles de nuevo, invitarles a que si quieren aprovechar y visitar los últimos días de la exposición, por supuesto que bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, nuevamente, José, agradecerle mucho a usted por,
por un espacio más de diálogo, de conversación y de conocer todo este estudio y esta investigación que ha realizado usted a lo largo de los años. No, muchísimas gracias al museo por el espacio, no solamente para la exposición, sino para todos estos diálogos alrededor de la exposición y la investigación que está detrás. Bien, entonces les agradecemos mucho por su participación, que tengan una buena tarde y hasta la próxima. Muy buenas tardes.